vamos a cursar estas 4 o 5 semanas la materia de filosofía de las ciencias. Es fundamental tener claro que la filosofía de las ciencias nos va a dar los soportes epistémicos para luego realizar el trabajo de investigación o la tesis que ustedes quieran desarrollar más adelante. ¿Por qué? Porque les van a pedir una base epistemológica y aquí pues la idea es que ustedes conozcan cada una de las corrientes de pensamiento que han ido influenciando poco a poco, no solo a la educación, sino también a la sociedad, porque pues, la filosofía siempre está inmiscuida en todos los aspectos, por lo menos el marxismo, el socialismo, el comunismo, el empirismo, todos esos movimientos que nosotros escuchamos todo el tiempo vienen marcados desde un postulado filosófico que para nosotros sea más o menos acertado, pues ya es una manera de nosotros verlo, de nosotros entender esa capacidad que nosotros tenemos de pensar. Pero como tal, parte de eso, de que se busca con la filosofía tener un fundamento para luego cada uno de los estudios que ustedes van a ir realizando y van a ir desarrollando durante el tiempo en el que van a estar, en este caso, en esta maestría. Y la idea pues, es que luego le dé los sustentos suficientes para si siguen al doctorado, pues tengan mayor conocimiento y mayor pericia sobre lo que es. Si se dan cuenta, en el currículo nacional aparece que hay un fundamento filosófico. Entonces, son ciertos autores, creo que es Juan Pablo Freire, San Martín, y son personas que a lo largo de la historia han ido desarrollando ideas y conocimientos, y que luego han ido siendo fundamentales para alguna u otra corriente de, de la educación o de la sociedad. En este caso, en la maestría de gerencia y liderazgo, vamos a centrar en los principales pensadores desde el siglo V antes de Cristo hasta la actualidad que han ido marcando y estructurando el pensamiento. Más que casarnos o volvernos seguidores de un filósofo o de una corriente de pensamiento, es tener la capacidad de nosotros decir, me gusta de estos aspectos, pero también de aquellos aspectos. Y eso es lo que vamos a tratar. Cada una de las actividades que vamos a realizar, cada uno de los compartir que podamos tener por el grupo de WhatsApp, que ya esta semana nos activaremos, o las actividades que le voy a colocar en la plataforma, que también va a ser en el transcurso de esta semana, porque primero quería tener este encuentro para que nos quede claro qué es lo que vamos a buscar y no que empecemos a adelantar actividades o foros solamente por ir cumpliendo con las actividades, sino tener la idea de la finalidad que buscamos. Cada una de las actividades va a ir centrada a que ustedes desarrollen el pensamiento. ¿Sí? A mí no me interesa estar de acuerdo o en desacuerdo con ustedes. Lo que me interesa es que ustedes desarrollen ideas y esas ideas las fundamenten. No es lo mismo de que yo diga, a mí me gusta el sol porque es bonito, a que yo diga, a mí me gusta el sol porque el sol me da vitaminas, el sol me da energía, el sol me permite disfrutar del día, de compartir, de la playa, de un paseo, de lo que sea. Es muy diferente que yo dé argumentos a que diga, no, el sol es muy bonito y a mí me gusta el sol. Entonces eso es lo que buscamos con esta asignatura. Dentro de todas las carreras siempre hay algo que tenga que ver con filosofía, sea la lógica, sea filosofía, filosofía de la educación, ética, buscan dentro de la parte, más que todo educativa, que es donde por mayor nos encontramos al estar en esta maestría, pues tener la capacidad de ir desarrollando pensamiento. Los trabajos para mí no van a ser ni buenos ni malos. La evaluación que ustedes tengan va a ser el resultado de su investigación y de su manera de entender y fundamentar. Es lo que a mí me importa, que ustedes fundamenten y argumenten. Que me digan que están de acuerdo o desacuerdo, para mí es algo que no tiene mayor importancia, siempre y cuando no fundamenten lo que van a decir o lo que van a estructurar. Entonces, eso es lo que quiero que quede claro de manera general. Vamos a tratar de que cada una de las actividades sean más de disfrutarlas, de ser un reto intelectual y de eso, de buscar la manera de tener la oportunidad de pensar diferente a como venimos pensando o tener mejores argumentos para la manera en la que hemos ido pensando. Hoy es 4 de febrero, tenemos nuestro primer encuentro que es sincrónico. El 11 va a ser asincrónico, el 18 sincrónico, y luego el 25 sincrónico. Igual mantengo la planificación de hasta el 25. No me han dado mayor, si hay que agregar un nuevo encuentro por el que se suspendió la semana pasada,
pero mi planificación gira en torno a este cronograma. Lo primero que sí, la primera actividad que vamos a tener, vamos a compartir, deben, Mari, por favor, si le puede pasar por la información a sus compañeros, igual yo trataré de escribir. Vamos a buscar el mito de la caverna y el mito de Gigas o de Gigas de Platón. Esa actividad la vamos a trabajar por el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Vamos a discutir, vamos a hablar, vamos a argumentar. Igual por el grupo, pues te estaré dando las indicaciones de cómo va a ser esa actividad. Esto va a ser una actividad constante, no solamente que lo vamos a debatir un día y ya. Esto va a ser el tema sobre el que va a girar nuestra asignatura. El mito de la caverna, que trata sobre el conocimiento, de cómo el hombre llega al conocimiento, ya les doy una pista, y el mito de Gigas, que es cómo Platón plantea, si nadie nos ve, cómo actuaríamos en sociedad. Y de ahí vamos a empezar a sacar unas preguntas y unos cuestionamientos que yo trataré de formularles, pero que ustedes también, desde la experiencia de la lectura que vayan teniendo, lo vamos a realizar. Esa primera evaluación o esa evaluación que va a ser acumulativa durante todos los días, puede ser que un domingo en la mañana yo me levante y les haga un planteamiento, y sobre ese planteamiento vamos a ir desarrollando durante el día o durante la semana, porque a veces estos temas de la filosofía no se solucionan ni lo entendemos todos en un primer momento. Entonces es un 10%, esa va a ser nuestra actividad que va a guiar o va a ser el hilo conductor de todo lo que vamos a desarrollar durante esta asignatura. Y vamos a tener dos grandes actividades, ¿sí? Toda la evaluación va a ser este 10% acumulativo y dos entregas que ustedes van a realizar en fechas puntuales por medio de la plataforma y van a tener porcentajes altos. Es decir, el 90% que hace falta lo vamos a dividir en esas dos actividades. ¿Por qué vamos a trabajar así? Porque la idea es que ustedes argumenten y sustenten lo que van a hacer. Si yo les coloco 10 actividades, no van a tener tiempo realmente para leer, para degustar, para profundizar y tener sus criterios sobre cada uno de los puntos que estamos desarrollando. Sino, así nos pasa a nosotros en la vida. Si yo tengo que hacer 5 cosas, va a ser peor que tuviese que hacer solamente 2. ¿Por qué? Porque dedicaría mayor tiempo, estaría más fresco, podría plantear descansos para poderlo realizar. Entonces, esa sería la actividad que vamos a realizar. Vamos a realizar dos grandes actividades. La primera sería para el 18 de febrero de este año. Y sobre este ya tengo el tema, igual en la plataforma pues vamos a especificar un poco más y alguna pregunta que tengan pues la vamos a ir aclarando. Va a ser una construcción epistémica valorada en el 40% de la asignatura. Y el tema es un tema bastante que tiene que ver con la unidad 1 que nos propone la universidad, con la unidad 2 que nos propone la universidad, es el lugar que ocupa el sujeto en la ciencia moderna. ¿Qué lugar nosotros creemos? Buscando autores, buscando el pensamiento, bibliografía, artículos, traten de que sean artículos, que los artículos son más novedosos. Pueden buscar por Google Académico 2022 y 2023 sobre este tema. Hay bastante bibliografía. ¿Por qué? Porque siempre vemos que dicen, no, ya el hombre o el sujeto no tiene lugar en la sociedad porque ya las redes sociales han ocupado esos espacios, ahorita la inteligencia artificial ya interactúa casi como un ser humano, ya es capaz de argumentar, de plantear preguntas, cuestionamientos. Ahorita está aquí en Venezuela, me imagino que no tanto, pero en otros países, la inteligencia artificial que está realizando las tareas con tareas a estudiantes con una precisión y una coherencia de redacción y de gramática bastante interesante. Entonces, en cómo está quedando el sujeto dentro de la ciencia moderna. ¿Sí? Porque solamente a veces decimos, no, el problema es que el hombre no tiene lugar en la sociedad, o el hombre ya fue dejado a un lado, o el sujeto no tiene importancia. Pero en ningún momento nos sentamos a preguntarnos realmente cuál es el lugar que yo como sujeto tengo en la sociedad. A mí no me importa el lugar que tenga la humanidad, qué lugar tengo yo dentro de ese conjunto que es la humanidad. Ah, no, yo tengo el que me conformo y no hago nada, no estudio, la situación del país es complicada, la situación del mundo, la guerra, el odio, y siempre estoy buscando alguna excusa para no realizar cosas, pues mi lugar dentro de la ciencia, ¿cuál es? Pues va a ser una persona que no le interesa a ningún conocimiento, pues porque a él no le interesa tampoco ningún conocimiento.
Entonces esa sería la primera actividad. Vamos a buscar el lugar que ocupa el sujeto en la ciencia moderna. Para eso les recomiendo buscar artículos del 2021, 22 y 23 sobre este tema, o hasta el 2020. Más atrás ya nos damos cuenta de que cuando es sobre cosas sobre el sujeto específicas, siempre ahorita lo estamos relacionando es con la tecnología, y la tecnología avanza demasiado rápido. La tecnología avanza demasiado rápido, algo que era popular en el 2020, ya para el día de hoy ya ni nos acordamos que existía. Entonces, tratar de buscar más que todo artículos. Igual se pueden apoyar en libros, si quieren hacer una comparación, por ejemplo, de que en 1850, 1890 o en el siglo XVI era el hombre visto solamente como una fuerza de mano trabajadora para lograr que en un primer momento los burgueses y luego el capital alcanzara su mayor progreso, pues eso podríamos partir de ahí. Luego en la actualidad, ¿cómo lo vemos? Entonces decimos, no, las políticas sociales, la integración, la gran aldea global en la que somos ha permitido que el hombre, por medio de las redes sociales, desde la pandemia hacia acá, el trabajo remoto, esta oportunidad que tenemos de estar en clase sin estar dentro de un aula, sino desde mi casa, compartiendo lo que es el mundo virtual, pues nos permita entender que todo ha avanzado. Entonces, ¿cómo es el lugar que ocupa el sujeto dentro de la ciencia moderna? Esa sería nuestra primera evaluación, que es para el 18 de febrero del 2023. Una segunda gran evaluación, y esta se divide en dos aspectos, tiene un valor de 50%, pero lo dividiríamos en 30 y 20, consta de la siguiente cuestión. Sería para el 1 de marzo del 2023, ¿sí? Porque el 5 de marzo debería estar ya entregando sus evaluaciones. Entonces, para el 1 de marzo del 2023 vamos a realizar una composición. En un primer momento lo había pensado grupal, pero al revisar en el grupo me doy cuenta que son 10 participantes. Entonces, realizarlo grupal no vamos a abarcar los temas que deberíamos abarcar mínimos dentro de la asignatura. Entonces va a ser individual, en el cual esa composición va a ser sobre un tema de las corrientes filosóficas que yo le haré llegar a cada uno, o si alguno le doy el listado, preferiblemente, y ustedes lo eligen, entonces yo lo pasaría por el grupo. Una forma de encuesta, ustedes van a elegir el tema que más les llame la atención, y sobre ese tema van a realizar una composición no mayor a 6 páginas. Es decir, tenemos que pensar que no sea mayor a 6 páginas. Por supuesto, sin portada y sin bibliografía. Eso no entra dentro de las 6 páginas que les estoy solicitando, en las cuales van a argumentar, van a resumir y van a concretar su posición ante esa corriente del pensamiento filosófico que les estoy planteando. Por lo menos, el subjetivismo, una corriente del pensamiento filosófico. ¿Sobre qué trata? Trata sobre que el sujeto es el centro de todo el conocimiento. Lo material es algo que solamente está de adorno. Lo que importa es la impresión que tiene el sujeto sobre ese objeto. Es decir, la persona transforma la realidad según como la ve. Por lo menos, para mí, el fondo que tengo es gris con negro, y esa es mi realidad, y es mi manera de verlo, y así yo tengo que mantenerlo. Entonces, algo así es como ustedes deben argumentar. Dar sobre qué trata el tema, que sería eso, y luego mi visión. Mi visión es de que el subjetivismo es positivo porque el hombre puede hacer lo que quiera, cuando quiera, porque siempre va a valer su posición. ¿Debido a qué? Y ahí pueden citar con autores, argumentos que ustedes encuentren, y ejemplos cotidianos. 6 páginas sería el máximo para realizar esa composición. Y luego vamos a tener un video para defender esa composición no mayor a 10 minutos. En la que, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos el escrito y luego vamos a defenderlo. Yo defiendo este punto de vista porque considero que, o yo estoy en contra de este punto de vista porque considero que, según los autores que yo estudié, esto no amerita mayor importancia o mayor trascendencia dentro del pensamiento. Y mi punto de vista es que, como me tocó el subjetivismo, para mí el materialismo es lo que realmente importa, o el objetivismo es lo que realmente importa, porque considero que la composición, planteo qué es lo que me piden según el tema elegido,
y luego en el video puedo debatir mi propia composición o la puedo argumentar a favor para que tenga mayor sentido. John Mari, que está presente, ¿alguna duda hasta el momento? ¿Algo que no queda claro? No, señor, todo ha quedado muy claro. Perfecto, entonces ese sería, si queremos verlo, nuestro plan de actividades, un plan de evaluación. Una primera actividad que va a ser el hilo que va a guiar todas las 4 semanas que vamos a tener de encuentros, que es el mito de la caverna y el mito de Gigas. Voy a tratar de, en el transcurso del día, buscarlos y hacérselos llegar al WhatsApp del grupo. Y luego tendríamos una primera entrega para el 18 de febrero con una construcción epistémica de 40%, y el 1 de marzo deben hacer llegar, o antes, no tengo problemas. Después sí tengo problemas. Antes no, el día que ustedes lo quieran hacer llegar, una composición de más de 6 páginas y una defensa en un video de no más de 10 minutos, que 30% tiene la composición, 20% tiene la, la defensa con el video. Y pues les asigno o les doy a escoger mejor para que ustedes se sientan libres, puedan ver sobre los temas y elegir el tema sobre el que vamos a dialogar en cuanto a la evaluación, a la segunda evaluación, que es la composición y el video. Entonces, hasta aquí sería la parte de presentar las actividades que nos van a guiar dentro del curso. Ahora, quiero hacerlo de esta manera. Estaba esperando que hubiese más personas presentes, pero ahora me voy a presentar. Mi nombre es Luis Gustavo Zambrano. Soy licenciado en Educación, mención Filosofía, magíster en Gerencia y doctorando en Humanidades, mención Educación, de esta casa de estudio. Mi experiencia siempre ha sido netamente universitaria, como docente de pregrado en la UPEL, donde desarrollé por algunos años mi carrera profesional como docente, también y de posgrado en la Universidad Bicentenaria y en esta casa de estudios. Actualmente estoy de libre ejercicio, no estoy trabajando para ninguna universidad, o sea, aparte o escuela de manera a tiempo completo, sino desarrollo algunas actividades por mi cuenta. Que la invitación es a que no vean la filosofía. Si han escuchado algo malo de la filosofía, lo dejen de lado, porque siempre la filosofía en los estudiantes causa un poco de trauma, sino que es una oportunidad para pensar. Y a veces nos cuesta bastante pensar, y por eso estas asignaturas que nos piden netamente pensar se vuelven pesadas y decimos no le entendemos nada a los profesores, los libros son de locos, todas esas personas que estudian eso es de locos. Esa es la definición que dan a alguien que haya estudiado filosofía: es una persona loca, una persona que no tiene nada que hacer con su vida y se dedica a hacer algo que es totalmente diferente a nosotros. Estoy a disposición totalmente para la asignatura. A partir de este momento, cualquier pregunta, cualquier cuestionamiento que les dé pena realizar por el grupo, me lo pueden hacer al privado. No tengo ningún problema, es el número que está dentro del grupo. Pero tratemos de que si son cosas que pueden ayudar a todo el grupo de estudio, pues lo realicemos de esa manera. Lo hacemos por el grupo para que la respuesta sea para todos. Y no les dé pena preguntar. Eso es algo fundamental, por lo menos en esta asignatura. No les dé pena preguntar. Cualquier duda que tengan, si a ustedes les parece que es muy infantil, hagan la pregunta y yo no tengo ningún problema en responder cualquier cosa. Algo que sí pido siempre, y algo que sí no voy a tolerar que llegue a pasar, son las faltas de respeto o los ataques personales. Todas las personas son respetables, las ideas todas son cuestionables. Yo lo único que no puedo irrespetar es a una persona. Por eso es que cuando dicen que todas las ideas son respetables, es mentiras. Las personas son las que son respetables, las ideas son cuestionables. Por supuesto, no voy a decir usted está loco por pensar algo, por eso no puedo atacar a la persona. Pero algo que sí debemos tener claro es que todas las ideas son cuestionables. Por eso le digo, den su punto de vista sobre las ideas que estamos trabajando. Si todas las ideas fuesen respetables, el movimiento nazi debería existir todavía, nadie debería condenarlo y nadie debería decir nada malo. ¿Por qué? Porque es una idea y debe ser respetable.
pero nos damos cuenta de que las ideas no son respetables, lo único que se debe respetar son a las personas. ¿Por qué? Pues porque esos movimientos, como por ejemplo el que les coloco el nazi, sus ideas van en contra de la persona y por tanto yo no puedo respetar esa idea porque me va a atacar a la persona. Igual que en el aspecto político, religioso, demás, siempre se quiere imponer, no, que es que lo que yo digo es lo que es bueno, no. Su idea puede ser cuestionable, yo lo respeto a usted como persona. Ya, la idea, pues la podemos discutir. Entonces, eso es un principio básico de la filosofía. Todas las ideas son cuestionables. Por eso les digo, siéntanse libres de cuestionar y decir, Platón vive en el siglo IV antes de Cristo. Y nosotros ahorita vamos a tener la osadía de ver qué fue lo que él dijo y cuestionarlo, si no nos parece lo que dice. Podemos decir, no, eso es algo que no tiene ningún sentido, o podemos decir, es algo que me parece, pero sin caer en controversias en contra de la persona. ¿Usted qué es tal? No, eso no nos interesa a nosotros. Según la idea que usted plantea, a mí no me parece por esto, esto y esto. Entonces, eso es algo que quiero que tengamos presentes y tengamos claros durante este curso y debería ser para, para toda la vida. Siempre las ideas pueden ser cuestionables, las personas no debemos cuestionarlas como tal, sino sus ideas. Entonces, lo repito y hago bastante ahínco sobre eso porque es algo que nunca hacemos, porque en la sociedad no estamos acostumbrados a respetar a las personas, sino a casarnos con ideas, y esas ideas las tratamos de imponer sin pensarlo como un dogma. El ejemplo son las religiones. ¿Cuántas veces no queremos imponer nuestra religión a los demás? Mi religión es la verdadera, la de ustedes es la falsa. Y eso es un error. O mi idea política es la verdadera y es la mejor, y la de ustedes está errada. O la manera como usted cría a sus hijos está mal, porque no es la manera como yo crío a los míos. O sea, siempre tratamos de imponer y atacar a la persona. No es decir, mire, yo creo que su idea religiosa creo que no va muy acorde con la sociedad porque dice que hay que sacrificar niños y eso yo creo que es algo que no es coherente con la vida. Es muy diferente decir, no, lo suyo no sirve. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de desarrollar y eso es lo que buscamos con este curso. Ahora bien, ya dando por concluida la parte introductoria, quiero que hoy nos queden claros, o no claros, sino que tengamos la idea más o menos organizada de lo que es filosofía de la ciencia, para poder entender qué es la finalidad que vamos a buscar en cada uno de los trabajos y en cada una de las cosas que vamos a realizar, y también irnos adentrando dentro del mundo epistémico, que es lo que luego nos va a dar sentido a nuestro trabajo final de grado, o a nuestra tesis, para optar al título, que en este caso es de Magíster en Gerencia y Liderazgo. No, pero ¿qué tiene que ver la filosofía con gerencia y liderazgo? Si gerencia y liderazgo son cosas más prácticas y la filosofía es algo netamente teórico, y se van a dar cuenta que nosotros somos netamente teóricos, pues algo debe tener y ese algo es lo que nosotros vamos a dejar claro. Es el fundamento epistémico y ontológico que luego le va a dar sentido a la investigación eh, de, de, de tesis que ustedes van a desarrollar. No importa el tema que ustedes elijan, qué tan práctico sea el tema que ustedes elijan, al final van a tener que tener ciertos sustentos teóricos y uno de ellos es el epistemológico y yo les voy a tratar de dar a conocer durante el curso cada una de las corrientes de pensamiento que les pueden ayudar a ustedes a formalizar su manera de pensar de manera idónea en relación al tema que ustedes vayan pensando, porque ya hay que ir pensando cada vez que ustedes ven una asignatura, ir pensando, este puede ser mi tema, o tal vez por aquí podría ir mi tema, y ir construyendo qué parte epistémica. Si por lo menos ustedes dicen, estoy en contra del conductismo dentro de la educación, bueno, ¿cuál parte? O sea, si ya no quiero conductismo, ¿qué parte vamos a utilizar? No, yo no quiero un liderazgo cerrado, jerárquico, sino quiero un liderazgo proactivo. Entonces, ¿quiénes me van a fundamentar en ese liderazgo proactivo? ¿Qué líneas de pensamiento me pueden ayudar a fundamentar? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer y vamos a desarrollar durante este curso. Tratar de conocer la mayor cantidad posible de ideas que nos ayuden a sustentar teórica y epistemológicamente nuestra investigación. De entrada, pues, para poder hablar de cualquier ciencia, de cualquier conocimiento, lo primero que tenemos que hacer es una definición. Y tenemos filosofía de la ciencia. Nos damos cuenta que es
es compuesto como maestría en gerencia y liderazgo, es decir, hay dos aspectos, la gerencia y el liderazgo dentro de su maestría. Igual pasa con esta asignatura, filosofía de la ciencia. Tenemos dos constructos, filosofía por un lado y ciencia por otro, aunque lo vemos de manera conjunta. En relación a esto, filosofía, vamos a la parte etimológica de filosofía, que es filo, amor, sabiduría, sofía, sabiduría, es decir, amor a la sabiduría. Filo, amor, un amor de búsqueda. Los griegos entienden de tres maneras el amor. En cuanto al conocimiento es el filo, que es la búsqueda insaciable de. Mientras que está la sabiduría o Sofía, que las personas que se llamen Sofía hacen referencia a eso, a sabiduría, y filosofía, por tanto, significa amor a la sabiduría. Suena algo romántico decir esa definición de lo que es filosofía. Pero yendo un poco más allá, en una construcción teórica, un concepto, filosofía consiste en la búsqueda del conocimiento. De ahí si no nos alejamos. Es la búsqueda del conocimiento por medio de la razón y argumentos lógicos. La filosofía siempre va a buscar que todos sus postulados se mantengan de manera lógica y argumentativos. ¿Por qué? Porque todo lo que sea argumentado, construido y desarrollado se puede mantener en el tiempo. Ejemplo, que el primer filósofo que nosotros lo datamos del siglo V antes de Cristo. Sí, siglo V, siglo VI antes de Cristo, y en la actualidad todavía nosotros hablamos de Tales de Mileto, que fue el primero que se considera como un filósofo. Fue la primera persona que rompió la idea del mitos, es decir, dejó a un lado pensar que los dioses son el origen y la razón de todas las cosas, y se da el paso hacia la razón. Es lo que se llama el paso del mitos al logos, es decir, donde se deja en las creencias supersticiosas de la religión o de los ritos o de los mitos, que era Zeus, y como Zeus y Hera son los padres de los dioses, y como anteriormente, antes de ellos, existieron los dioses padres como Cronos, y antes de ellos estuvo Gea, es decir, toda la mitología, en ese caso griega, cómo se rompe con esa manera de pensar y se empieza a pensar de manera racional. Su primer pensamiento fue algo sencillo. ¿Cuál es el origen de todas las cosas? ¿O cuál es el arjé de todas las cosas? Y él se responde, el agua es el origen o arjé de todas las cosas. Nosotros vamos a decir, ¿qué es respuesta más ilógica? ¿Cómo que el principio de todo va a ser el agua? Pero luego él lo argumenta, y ahí pues nosotros ya no podemos decir eso. ¿Y por qué él argumenta? Él dice, bueno, el principio de todas las cosas es el agua, por los siguientes motivos. Y esos motivos son, que la fruta al morderla es jugosa. Los árboles al cortarlos botan savia, y esa savia también es líquida. Nosotros al cortarnos botamos sangre y nos damos cuenta de que la sangre es líquida. Y él así va dando una serie de argumentos con los que va haciendo que el pensamiento filosófico vaya teniendo sentido. ¿Por qué? Porque no solamente dijo, para mí el principio de todo es el agua, porque yo lo digo y punto. Como muchas veces vemos que hay personas que plantean cosas y lo plantean desde ese punto de vista, sino que él da el argumento. Nosotros podemos decir, pero ¿qué argumento más sencillo? Pero así fue como nace, o así es como han nacido todas las ciencias, con argumentos sencillos que las personas luego han tratado de seguir argumentando. Y Platón pues nos dice, el origen de todo es, Tales de Mileto nos dice que el origen de todo es el agua. Y luego van pasando los siglos y nos vamos encontrando otros filósofos que van complicando un poco más lo que es el pensamiento. Y llega el momento en el que Demócrito nos plantea de que existen la teoría de los átomos. En esa evolución del pensamiento, ya les decía que Tales de Mileto se había planteado, fue el primer filósofo, fue el primero que se planteó la pregunta del origen de las cosas, dejando de lado los mitos. Luego otros fueron complicándolo, por lo menos Demócrito viene y nos dice que existe una teoría de los átomos, y esa teoría de los átomos viene a decir de que todo se forma y se unen y se desunen, y ya nos da una primera idea que luego la ciencia moderna agarra, y ahora nos damos cuenta de que todas las cosas se conforman de átomos. Y no solamente de átomos, sino que esos átomos fueron divididos y se conforman de protones, neutrones y demás elementos.
Y así vamos pasando por toda la historia y la filosofía siempre va a ir acompañando cada uno de los pensamientos, empezando desde el mundo griego, luego los romanos toman ese pensamiento, la iglesia, en ese momento el cristianismo, la iglesia católica también lo asume, ese pensamiento, y da argumentos a sus postulados religiosos. Lo mismo hace el islamismo, más que todo fundamentado en Aristóteles. Luego se rompe el pensamiento con la iglesia y comienza la, el pensamiento, lo que se llama moderno, con el Renacimiento, y empiezan a nacer ciencias que ya dejan de lado a Dios, que era lo que se veía viviendo en ese momento, hasta en este momento que todavía hay personas, y para la muestra que estamos aquí sentados, que todavía se preocupan por el pensamiento racional que propuso en un primer momento, hace más de 26 siglos, Tales de Mileto. Es decir, el preguntarnos el porqué de las cosas. En fin, la filosofía lo mueve el porqué de las cosas. El porqué, esa es la pregunta fundamental para la filosofía. El cómo, el cuándo, el dónde, no es tan importante como el porqué o el para qué sirven las cosas. Y ese es el primer sustento que tiene la filosofía para nuestra vida y para nuestro entendimiento. ¿Qué pasa? Dentro de la filosofía nacen todas las ciencias. A la filosofía la llaman la madre de todas las ciencias. ¿Por qué? Pues porque en el pensamiento filosófico empiezan a nacer personas que se preocupan por la botánica, Hipócrates por la medicina, Aristóteles clasifica la botánica, la zoología, la ética, la metafísica, la ontología, la educación, y así muchas personas han ido dándole, la antropología también es parte del pensamiento aristotélico, y él va clasificando las ciencias, que ahora las conocemos. La psicología también nace de esa clasificación que realiza Aristóteles de las obras. En la parte de producir pensamientos fue clasificando esos conocimientos, y esos conocimientos hasta el día de hoy los tenemos nosotros. Es decir, la filosofía es la rama principal o el tallo principal de donde se desprenden esas demás ramas, que son las ciencias que nosotros estamos estudiando y que poco a poco vamos estructurando en nuestro pensamiento. Entonces, ahora vamos a hablar de las ciencias. Si la filosofía es la madre de todas las ciencias, ¿qué son las ciencias? Para poderlas entender, las ciencias son saberes a los que nosotros llegamos por medio de un proceso inductivo o deductivo. De manera general, así es como se llega a la ciencia. Ahora nos preguntamos qué es inductivo y qué es deductivo. Y allí nos plantea dos clasificaciones de los que son las ciencias. Las ciencias empíricas son las ciencias inductivas, es decir, todo lo que yo planteo parte desde el punto de vista de la observación, de mi contacto directo con el objeto que estoy estudiando. Por ejemplo, las ciencias naturales, las ciencias sociales. En este caso, la educación se encuentra constatada dentro de las ciencias sociales, y lo que estamos nosotros, gerencia y liderazgo, es algo inductivo. Primero necesitamos conocer la realidad para luego establecer unas estrategias óptimas de liderazgo, de gerencia y de liderazgo. Eso, como manera general, es lo que son las ciencias empíricas. Necesitan del conocimiento con la realidad para poder luego sacar un argumento. Y por lo general así nosotros tenemos muchas formas de aprender, no solamente de manera científica, sino en el día a día. ¿Cuántas veces nosotros hemos comido algo que no nos gusta y luego no lo volvemos a comer más nunca? ¿Por qué? Porque nuestra experiencia, la parte empírica, la parte inductiva, nos dice que eso sabe feo y que eso a mí no me gusta. Así le guste a todo el mundo, a mí por lo menos no me gusta. En mi caso, no me gusta el maíz. Puede ser muy sabroso y se lo comen de muchísimas maneras, pero para mí no me da ningún gusto. Y mi conocimiento empírico me dice que donde hay maíz, yo no voy a pedir ese plato de comida si lo puedo elegir, sino que voy a pedir otra cosa que me guste más. Y esa es la parte empírica. Cómo yo voy asimilando y me voy dando cuenta de qué cosas me gustan y qué cosas no me gustan. Entonces, así pasa en la ciencia. En la ciencia no podemos decir qué me gusta y qué no me gusta, pero yo puedo mirar por lo menos
En el caso de Germani, que plantea que le gusta que le gusta esta maestría que está realizando, porque tiene una meta futuro de gerenciar, de liderar. Pero para que a ella le guste esa meta, primero ha visto algo que no le gusta y que no le llama la atención. ¿Cómo lo hacen? Porque ella dice que lo puede hacer mejor o de otra manera que ayude. Y por tanto ella dice, no, yo voy a hacer mi trabajo de investigación sobre estrategias de liderazgo para que la comunidad donde yo trabajo sea óptima para el desarrollo de los niños. Esa es la idea que ella tiene. ¿Cómo hace para desarrollarla? Pues va a haber, por lo menos, primero, la directora no sabe liderar. Siempre todo es por gritos, por regaños y nunca ayuda a que las cosas mejoren. Punto. No me gusta que la comunidad no se integre en el proceso de enseñanza de los niños. Por tanto, la institución tampoco está ejerciendo liderazgo sobre la comunidad. Ya llevo 2 puntos que no me gustan. Tercero, no sé, los docentes no son capaces de tener una reunión con los padres y representantes donde se puedan compartir ideas y todo, y se puedan mejorar las cosas a favor de los niños. Y así voy haciendo un sinfín de lista de cosas que no me gustan, lo que nosotros llamaríamos planteamiento del problema. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? ¿Cuáles son las causas, los síntomas, las causas y las consecuencias que no me dejan entender, que no me dejan que realmente yo me sienta a gusto donde estoy trabajando? Y así comienza a hacerse ciencia. Así fue como empezó Tales de Mileto en su momento. No me gustan los dioses, no me gusta que tenga que ir al templo, no me gusta que tengo que rezar, no me gusta de que cada cosa que pase tengo que decir que ay, fueron los dioses los que permitieron que eso pasara o no pasara. Y él fue haciendo una lista de las cosas que no le gustaban. Y luego dice, bueno, pero ¿cuál es la solución que yo doy? Porque es muy bonito criticar, pero ahora ¿cuál es la solución dentro del conocimiento que yo doy? Y ahí es donde en su momento Tales de Mileto dijo, el agua es la solución, ese es el origen de todo, ya no es Zeus ni los dioses lo que crea la humanidad, sino es el agua. Y él empieza a explicar por qué. Ahora, así pasa con las ciencias, con cada nueva ciencia que sale, es, a mí no me gusta esto, y ahora yo tengo una manera diferente de presentarlo. Y en el caso de nosotros, que estamos aquí reunidos, lo que estamos estudiando esta maestría es que vemos problemas y situaciones en cuanto a gerencia y liderazgo, y por eso nosotros nos formamos primero intelectualmente, segundo académicamente, y tercero de llevarlo a la práctica social para que esas cosas se mejoren. La ciencia siempre nace como mejorar algo que ya no nos gusta, por lo menos si los ingenieros no siguieran evolucionando y mejorando sus instrumentos y las cosas que realizan, jamás tendríamos los celulares que tenemos hoy en día. Se necesitó que personas fueran pensando, ajá, ya por lo menos, no sé, esta pieza es muy grande, ¿cómo hago para hacer que esta memoria se vuelva más pequeña? Y empiezan a trabajar de maneras y determinadas, es decir, empiezan a hacer experimentos, a dañar el ensayo y el error, y empiezan hasta que llegaron a memorias micros que ahora nosotros tenemos en nuestros teléfonos. Ya no necesitamos tener ese teléfono inmenso, sino que ya tenemos teléfonos pequeños que ahora nos gustan más bien grandes por la pantalla, pero que han llegado a ser tamaños pequeños de bolsillo o los tamaños que nosotros nos gusten, dependiendo de la pantalla que nosotros queramos tener. Pero ¿qué es lo que ha ido haciendo que eso vaya funcionando? La ciencia. Ahora bien, y eso nos lo dan las ciencias experimentales. Pero también tenemos las ciencias formales, que son las deductivas. ¿Qué es la deducción? La deducción consiste en que algo que yo tengo, una idea que a mí se me plantea en la cabeza, yo la voy llevando hasta algo particular, hacia algo de la realidad. Ejemplo de ello son las matemáticas. Yo en mi cabeza tengo de que 2 y 2, si yo sumo 2 más 2, me va a dar 4. Eso está en mi cabeza. Pero ¿cómo hago para llevarlo a la práctica? Eso es una deducción. O que si yo divido 5 veces 10 me va a dar 2. Esas son ideas que nosotros tenemos, pero ¿cómo lo llevamos nosotros a la práctica? Pues si yo necesito que 4 personas para levantar un objeto que tiene 4 puntas, pues yo agarro ese objeto y ya sé que 4 personas son, o que el número 4 lo puedo formar por 4 personas, por 4 individuos. 4 sujetos y yo tomo esa idea que tengo en la cabeza de número 4
y la reflejo a la realidad. ¿Y qué era el número 4 para nosotros? Es lo que nosotros escribimos. Cada uno puede agarrar en su hoja y escribir el número 4. Y esa es la representación práctica que nosotros tenemos de ese número. ¿Por qué? Porque yo puedo sumar 2 y 2, 4 en mi cabeza. Pero si yo le digo, multipliquemos 3 millones por 800 y le sumamos 50 y lo dividimos entre 10. ¿Podemos hacer eso mentalmente? Habrá personas que sí lo pueden hacer, pero nosotros no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Agarrar un lápiz y copiar 3 millones por 800 más tanto, dividido entre tanto, y realizamos nosotros a lápiz, o a lapicero, o en calculadora, vamos llevando a la realidad esa idea que nosotros tenemos en la cabeza. Y esas son las ciencias deductivas, también lo es la lógica. La lógica es el arte del pensar correcto. La lógica es la manera que nosotros tenemos de actuar ¿conforme a qué? A la manera que nosotros pensamos. Si yo pienso de que yo voy a ser una persona, un líder o un gerente óptimo para mejorar la realidad que yo tengo en mi institución, ¿qué voy a hacer yo? Ser ese líder. ¿Y cómo lo hago? Pensando, ¿cuáles estrategias puedo yo utilizar para esta comunidad? Yo para esta comunidad puedo utilizar la estrategia de que las clases tienen que empezar a las 10 de la mañana, porque así todas las personas van a estar integradas. Y cuando yo hago una reunión, la reunión va a ser a las 3 de la tarde, porque es la hora que todas las personas tienen libre. Es decir, yo tengo unas ideas y luego las llevo a la práctica. Comenzamos todos los días las clases a las 10 de la mañana. Vienen menos niños. ¿Por qué? Y nos ponemos a mirar, no, porque es que los papás salen a trabajar a las 7 y por eso es que ellos les sirven dejar a los niños a las 7 de la mañana, a las 7 y media de la mañana en la escuela, ya a las 10 no tiene quien los traiga, y como no tienen quien los traiga, pues se quedan en la casa. Fallé, mi idea no estaba en la realidad, entonces yo tengo la idea y luego la llevo a la realidad, y eso es lo que hacen las ciencias deductivas. Y también otra ciencia deductiva o formal es la metodología. Y eso lo van a ver ustedes más adelante durante la carrera, durante la maestría, y les van a enseñar cuáles son los métodos, cuáles son los pasos, cuáles son las cosas que usted tiene que realizar para que su investigación sea coherente, para que los proyectos que usted tenga que desarrollar sean coherentes, pero nacen de la idea. Sí, yo tengo la idea de, y luego la llevo a ver cómo la coloco en la práctica. Entonces tenemos dos formas de ver la ciencia. Tenemos muchas más divisiones, pero la tradicional y sobre la que se fundamentan todas las demás son las ciencias experimentales, que son las ciencias naturales y sociológicas, que veo primero la realidad y viendo la realidad, luego planteo una solución. Y están las ciencias deductivas o formales, que son como la matemática, la lógica y la metodología, que están dentro de nuestra cabeza. Primero están dentro de nuestra cabeza. El número 4 no existe en nuestra realidad si primero no está en nuestra cabeza. Los pasos para seguir una metodología no están en la realidad si primero yo no los tengo en mi cabeza. Entonces, esas son las dos maneras que tenemos de ver las ciencias. Luego tenemos muchos más métodos, pero como tal, de manera general, podemos comenzar y tener una idea clara de las ciencias desde estos dos. Pero hay algo que es interesante en las ciencias, y es que las ciencias siempre tienen un objeto de estudio. Tales de Mileto buscó como objeto de estudio el agua, y él empezó a descomponerlo como les decía anteriormente. El agua es el principio de todas las cosas, y se hace la pregunta, ¿por qué? Entonces, ese objeto de estudio se conforma en dos, el objeto material y el objeto formal. Para él el objeto material es el agua, y el objeto formal es cómo él estudia esa agua. ¿Y cómo la estudia él? Por medio de la observación, como les dije anteriormente. Mordía la fruta y veía que era jugosa. Para bañarse necesitaba el agua. Los seres humanos y los animales para vivir necesitan del agua. Las plantas también necesitan del agua. Yo corto una hoja y va a botar la savia y es algo líquido. Y hasta el punto en el que llega que dice, tanto los hombres como los animales se reproducen por medio del semen. Y el semen es líquido. Entonces, la observación que él lo lleva a decir, el principio de todas las cosas es el agua, fue la observación. Su objeto material fue el agua y su objeto formal fue cómo él realizó ese estudio. Vamos a llevarlo a una ciencia en la actualidad. Por lo menos la antropología,
¿verdad? ¿Qué hace o el estudio del hombre? Cuando yo quiero estudiar al hombre, ¿cuál es mi objeto de estudio? El hombre, punto. La antropología, la religión, la política, la sociología, la educación, la medicina y muchísimas otras más ciencias estudian al hombre. Pero lo que las diferencia a ellas es el objeto formal, es decir, cómo yo las estudio. Por lo menos la medicina dice, no, yo estudio al hombre desde el punto de vista de sus enfermedades y cómo él esté sano. Ese es el objeto formal de la medicina. La educación, yo estudio al hombre, pero mi manera de estudiarlo es cómo se desenvuelve con el proceso de enseñanza y aprendizaje. La sociología también estudia a la sociedad, pero ¿quiénes conforman la sociedad? A los hombres. Entonces estudia cómo los hombres se relacionan entre sí en una comunidad y esa comunidad dentro de una sociedad. La ética también estudia al hombre, pero ¿cómo lo estudia? La forma de cómo se comporta según las leyes y las normas que se ha ido estableciendo durante mucho tiempo dentro de la sociedad. La política también estudia al hombre, el objeto material es el hombre, pero ¿cómo? Desde su manera de decidir y de pensar cómo se debe llevar a cabo su vida dentro de la sociedad, porque política es eso, cómo el hombre se desarrolla dentro de la sociedad de elección y de imposición de normas y leyes según las personas que ostenten el poder político. Y eso es lo que hace las ciencias. Buscar siempre estudios, tener un objeto de estudio claro. Y en la filosofía de las ciencias, de las dos actividades que yo les estoy planteando, ustedes van a tener un objeto de estudio claro. ¿Cuál es la primera? El lugar que ocupa el sujeto dentro de las ciencias modernas. Ese es el objeto de estudio. El objeto material, cómo el sujeto se encuentra dentro de las ciencias modernas. Pero el objeto formal se lo vamos a dar cada uno de nosotros desde nuestra perspectiva. Jormari puede decir, no, el hombre a mí me interesa estudiarlo, el sujeto desde su relación de cómo la tecnología lo ha ido suplantando. Ese es como Jormari quiere trabajarlo. Pero yo lo quiero trabajar en cómo el hombre, cómo el sujeto ha logrado existir por más tiempo que la tecnología. Dos ideas totalmente diferentes, dos objetos formales totalmente diferentes. Pero al final, ¿qué estamos estudiando? Cómo el lugar que ocupa el sujeto en la ciencia moderna. Ella lo ve desde un punto de vista, yo lo veo desde otro punto de vista. Y eso es lo que se llama el objeto formal dentro de la ciencia. Por eso es que nadie puede hacer dos investigaciones iguales. No, pero es que yo no acepto el tema, o sea, ¿cómo vamos a trabajar en el grupo? Son 10 personas 10 participantes. ¿Cómo podemos nosotros trabajar un mismo tema 10 personas? Me parece que eso es algo ilógico, ¿no? Son 10 maneras diferentes que vamos a tener de abordar un mismo objeto material o un mismo objeto o un mismo título. Por lo general siempre es el título y el objeto material. El lugar que ocupa el sujeto en la ciencia moderna. Y ya les estoy dando un ejemplo. Jormari lo puede tomar desde el punto de vista de que la tecnología ya le ganó al hombre, yo lo puedo tomar desde el punto de vista de que la tecnología jamás podrá ganarle al hombre porque el hombre ya tiene muchos más años que las redes sociales y la tecnología artificial y virtual que tenemos ahora. Dos maneras, que la de ella esté bien o que la mía está bien, es dependiendo de las personas que la quieran leer a ella y ver su punto de vista o de las personas que quieran ver mi punto de vista. Pero todo está en la capacidad de argumentación y de convicción que yo tenga al momento de exponer una ciencia. Por eso les digo, Tales de Mileto lo pensó hace más de 26 siglos que el principio de todas las cosas era el agua. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿quiénes de nosotros creemos que el origen de la vida es el agua? Yo creo que ninguno o muy pocas personas en el mundo piensan de que el origen de la vida sea el agua, que es necesaria para vivir, sí, pero ¿qué nos dejó en ese punto Tales de Mileto? La filosofía. Nos dio el aporte de una ciencia que luego se convirtió en la madre de todas las ciencias. Aristóteles nos clasificó la ciencia, nos dijo, lo que estudian los animales se llama zoología, y eso se compone de este objeto formal, de este objeto material y de este objeto formal.
Luego nosotros, los que nos gusten los animales, los estudiamos. Ahorita está muy de moda de que si usted tiene un perro, se sabe todo lo que conforma el mundo de ese perro. Si tiene un gato, más de lo mismo. Entonces, lo importante está en eso, en tratar de entender de que la ciencia la hace un objeto material, que en este caso que estamos aquí nosotros estudiando es la maestría, gerencia y liderazgo, ese es nuestro objeto formal. Pero ustedes van a escuchar autores y profesores, autores en libros y profesores en las aulas, que les van a decir lineamientos totalmente diferentes. Y ninguno está errado ni ninguno está totalmente acertado, porque depende del lugar donde yo viva, es que van a nacer estrategias de gerencia y de liderazgo más o menos acordes a la realidad. Por ejemplo, la realidad de San Josecito de Mari no es la misma realidad de quien vive, de alguien de La Grita, ni es la misma realidad de alguien de Cali o de alguien de Ecuador o de alguien de Perú. Son realidades totalmente diferentes. ¿Qué es lo que tienen en común? El concepto de liderazgo. ¿Qué es liderazgo? Es la manera de cómo unas personas pueden llevar a otras a realizar una acción. Sí, existen líderes buenos, líderes malos, líderes con mayor profundidad que otros, pero al final eso es lo que se busca. Llevar a un grupo de personas hacia un objetivo común muchas veces, otras veces son son objetivos egoístas. Entonces, tenemos dos maneras de liderazgo, el egoísta y el que busca los objetivos comunes. Si yo soy egoísta, me voy a ir por los egoístas. Hola, egoístas, yo quiero estar allí. Pero si yo soy una persona que me gusta dedicarme por las personas, por el bien común y demás, pues voy a ser un líder que va a buscar el objetivo que todos alcancemos y lleguemos y compartamos las mismas cosas. Entonces, está el objeto material, pero está el objeto formal, que es cómo yo lo voy a entender. Y eso mismo lo podemos hacer con la segunda actividad, con la composición y el video. Yo les voy a dar un tema, ustedes van a elegir el tema que a ustedes les parezca de esos temas. Por ejemplo, la falsación. A mí me gusta la falsación, supongamos. ¿Y de qué trata la falsación? De que todo es falso. Y yo estoy en contra de lo que es falso y por eso yo no voy a agarrar ese tema. Bueno, mi manera de ver fue que a mí no me gusta porque yo creo que eso es lo que significa. Pero si luego yo analizo y veo el objeto material de la falsación, me van a decir que todas las cosas, primero, antes de ser llevadas a una realidad absoluta, tengo que pasarlas por un proceso donde las considero falsas. Ah, interesante. O sea que todas las ideas yo las puedo primero decir no son verdaderas y luego puedo llegar a la conclusión de que sean falsas o me quedo con que no son verdaderas. Entonces, esas son las maneras, el objeto material. Luego yo tengo mi manera de interpretarlo, que viene a ser lo que es el objeto formal. Y hasta aquí tenemos por separado lo que es filosofía y lo que es ciencia. Ahora, ¿qué es filosofía de la ciencia? Filosofía de las ciencias consiste en el estudio de los constructos epistémicos. Ustedes dirán, pero ya varias veces nos han nombrado epistemología y epistémico. ¿Qué es eso? Los constructos epistémicos son los principios sobre los que se sustentan los estudios para tener un soporte teórico. Por ejemplo, les hablé del subjetivismo. El subjetivismo es un proceso epistemológico que me dice que lo primordial es cómo el sujeto, como yo, transformo al objeto. Es decir, un pedazo de piedra yo lo vuelvo una estatua. Un pedazo de mármol yo lo vuelvo una escultura. Mi objeto, que es subjetivo, me dijo que esa piedra podía ser el David de Miguel Ángel. O que esa madera podría ser la silla, o que esta tela pudo haber sido la bandera. Es decir, yo le doy esa finalidad y por tanto yo lo transformo. Pero, por ejemplo, Mari va a decir, no, yo con esa madera puedo hacer una tabla para que los niños pinten. Ya no es una mesa, sino solamente una tabla. Yo con esa tela no voy a hacer una bandera, yo con esa tela voy a hacer un vestido, o voy a hacer un mantel, o voy a hacer algo que yo necesite para la comunidad. Son diferentes maneras del sustento que yo le doy. Entonces, el sustento epistémico para decidir si esto va a ser una tela, perdón, si esta tela va a ser una bandera, o un mantel, o una ropa, fue el sustento epistemológico que yo le tengo. Y en este caso fue
el subjetivismo. Yo como sujeto decidí que fuese una bandera. Esas corrientes que nosotros vamos a ver son los sustentos epistemológicos. Por supuesto, cuando ustedes lo estudien y lo lean, se van a dar cuenta que es más profundo de que solamente decir una tela. O sea, vamos a ver y vamos a entender ejemplos a mayor profundidad. Pero que eso quiero que lo descubran ustedes. Porque si alguien ya escoge el subjetivismo, va a decir lo que el profesor dijo, porque ya me hizo la investigación, ya me adelantó el tema. O sea, la idea es, o de cualquiera de lo que hemos tocado, de inducción, deducción, esas cuestiones, tenemos que tratar de tenerlas claras. ¿Por qué? Porque el momento en el que yo quiera hacer una investigación, eso es fundamental y es necesario. Entonces, filosofía de la ciencia es constructos epistemológicos que nacen para sustentar un objeto de estudio que estoy realizando. En este caso, ¿cuál es la ciencia que nosotros estamos abordando? Pues es la ciencia de la educación y la ciencia social desde el punto de vista de la gerencia y el liderazgo. ¿Por qué? Porque la gerencia y el liderazgo no solamente es para la escuela, ¿sí? En la parte educativa, ni solamente para la parte política o la parte económica, sino que en una casa, un ejemplo común, puede haber gerencia, liderazgo, que por lo general en nuestra familia son las mamás, son las que cumplen el rol de gerente y de líder. ¿Por qué? Porque nosotros, por muy sociedad machista que querramos ser, somos una sociedad matriarcal, es decir, las familias se construyen alrededor de la madre. ¿Cómo dicen ustedes? ¿La casa del abuelo o la casa de la abuela? Es más común decir voy para la casa de la abuela, voy para la casa de mi mamá, voy para la casa de... Siempre es una figura femenina. ¿Por qué? Porque ese rol lo tiene dentro de la sociedad. Por muy machistas que queramos ser o que nos quieran describir la sociedad, siempre el núcleo, quien hace que la familia se mantenga unida, por lo general, en el 90%, si no exagero, son las madres o las mujeres dentro de la familia. Entonces, eh, voy a la casa, voy en ese momento. ¿Y quién gerencia la casa? ¿Quién dice, mire, usted que viene con su esposa, se acuesta en este cuarto, usted que viene con 3 hijos, se acuesta en este cuarto, usted que viene solo, se acuesta aquí, pues vamos a comer esto, tenemos esto para comer, vamos a hacer esto, yo sé que a usted no le gusta esto, pero pues vamos a hacerlo y a usted le hacemos otra cosa. ¿Quién hace todo ese proceso? Y eso es un proceso de gerencia. Porque si no hay alguien que dirija, o sea, alguien que diga, mire, yo ya distribuí cómo se van a quedar dentro de la casa, van a llegar todos a hacer lo que quieren. Pero si nos damos cuenta, ese proceso de gerencia la convierte a ella como líder. Pero si por lo menos ella es una persona injusta, ¿qué va a hacer? Porque es que él es mi hijo favorito, vive solo, no tiene hijos ni nada porque es el menor de todos, pero le doy el cuarto más grande donde hay 5 camas, donde tiene baño propio y todas esas comodidades para él solo. Pero a mi hijo o a mi primo o sobrino que quiero menos, le voy a dar el cuarto pequeño donde hay una cama, pero resulta que él tiene 4 hijos y la esposa. Estoy haciendo una gerencia estoy ejerciendo una gerencia y un liderazgo. ¿Efectivo? Sí, pues porque lo estoy haciendo. ¿Pero es realmente óptimo? Pues no. ¿Por qué? Porque creo que a la persona que vive sola, que no tiene pareja, por X y circunstancias, le doy el cuarto donde hay una sola cama y al que tiene 4 hijos o una esposa, pues le doy el cuarto que tiene las 5 camas, que es el ejemplo que estamos planteando. Entonces, la gerencia y el liderazgo van de la mano, ¿sí? Siempre y cuando yo entienda el rol de que como gerente debo ejercer también un liderazgo y ese liderazgo debe ser coherente con los lineamientos para que sea algo bueno. Porque yo no creo que ustedes estén haciendo eh, la, la maestría en gerencia y liderazgo para el final del día decir, no es que a mí eso no me importa el liderazgo, por eso yo le preguntaba a Germari, ¿qué la mueve a usted a estudiar gerencia y liderazgo? Si ella es madre de familia, si ella dirige su casa, ella organiza su casa, esas mismas estrategias que está aprendiendo aquí con nosotros en el aula y realizando la maestría, las va a empezar a aplicar en su casa. ¿Por qué? Porque son cosas que
no solamente se limitan al ámbito educativo. No, porque es que yo soy docente y yo quiero ser supervisor o estar dentro de la parte gerencial como tal de la alta gerencia de la institución, y yo en mi casa no, lo que yo aprendo aquí no me sirve para nada. Por eso que dicen, uy, no, usted ha estudiado mucho, pero la verdad que usted no sirve para nada, para nada. ¿Por qué? Porque todo lo que estudia solamente piensa que es para la vida. Entonces, la filosofía de la ciencia, ¿qué es lo que nos va a hacer? Sí, yo estoy estudiando maestría en gerencia y liderazgo, pero ¿qué? Lo voy a llevar al piso. ¿Y cuál es el piso? Donde yo vivo, donde yo comparto, y así poco a poco voy a ir desarrollando. Entonces, esos son los constructos epistémicos. Si yo pienso de que el liderazgo debe ser impositivo, de que lo que yo diga es lo que se hace porque yo soy la persona eh, más recia para hacerlo y yo me impongo, pues lo va a hacer en su casa, lo va a hacer en su trabajo, lo va a hacer con su pareja, lo va a hacer con sus amigos, lo va a hacer con su familia. ¿Por qué? Porque son constructos, los constructos epistemológicos. Ustedes se van a dar cuenta cuando hagan la construcción epistémica que los constructos son algo que van arraigados a nosotros. Si por lo menos cuando decimos el lugar que ocupa el sujeto en la ciencia moderna, yo voy a decir el lugar que ocupa el sujeto en la ciencia moderna es algo sin sentido, que no importa y que es algo mediocre, pues eso es algo que yo tengo dentro de mi cabeza. Es decir, el sujeto es algo mediocre. Y sin yo darme cuenta, yo así trato a mis hijos, yo así trato a mi pareja, yo así trato a mis amigos, yo así trato a mis conocidos, y así yo trato a todo el mundo. Yo soy el que sé y ustedes son los mediocres. Entonces, esas maneras son constructos, es decir, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros vemos son constructos. Unas cosas, algunas veces nosotros creamos esos constructos, otras veces nos lo dice la sociedad. Por ejemplo, en mi casa, y es un ejemplo que siempre coloco, ninguno de los varones sabe cocinar, porque el constructo de mi abuela y de mi abuelo era, los hombres no deben estar dentro de la cocina, eso lo deben hacer las mujeres. Es un constructo epistemológico que ellos tuvieron, es decir, un pensamiento que ellos se formaron. No sé si fue heredado o no fue heredado porque no conocimos a los bisabuelos, pero eso es una idea que ellos tienen. ¿Y qué pasa en la casa? Los hombres no entran a la cocina, los hombres no pueden hacer cosas de limpieza. Todavía con el tiempo que ha pasado, todavía dándonos cuenta de que cuando fuimos a vivir fuera, nos tocó aprender a cocinar, nos tocó aprender a limpiar, nos tocó aprender a hacer muchas cosas que no aprendimos en el hogar. Todavía cuando vamos a la casa materna, a casa de la abuela, eso nosotros no lo podemos hacer. Es más, estar hablando dentro de la cocina es una ofensa para ella. Es un constructo que ella tiene. Por más que nosotros, la generación siguiente, tenga otra idea diferente, no podemos luchar contra algo que ella ya tiene preestablecido. Si ustedes pueden decir, no, pero es una señora que es, o sea, una señora que no piensa, que cómo se le ocurre pensar eso, pero es su constructo epistémico, es su manera de ver la realidad. Entonces, si yo a ella le pregunto el lugar que ocupa el sujeto dentro de la ciencia moderna, va a ir relacionado con eso. El hombre siempre tiene que estar en la calle, la mujer es la que tiene que estar en la casa, por tanto la ciencia es cosa de hombres y la mujer no tiene que meterse en eso. Y vamos a decir, uy, no, esa señora está loca, esa señora no tiene... No, ¿por qué? Porque es su constructo epistemológico. Luego, si nosotros le hacemos más preguntas, ¿usted por qué piensa eso? Nos vamos a enterar que así pensaba la mamá de ella, así pensaba la abuela de ella, y es algo que viene heredado dentro de la sociedad. ¿Qué ventaja tenemos nosotros en la actualidad que lo más seguro ellos no tuvieron en su momento? Que el conocimiento ahora está en todos lados. Yo agarro el celular y solamente con mirar ya puedo ver que en el mundo pasó algo, porque tengo activada la notificación. Y me hace entenderlo, algo que ellos no tenían en ese momento. La televisión, su boom de cable y demás, es del 95 en adelante. Anteriormente eran los 3 4 canales que solamente se podían ver y esos tenían sus líneas. Entonces, tenemos que entender que los constructos se van formando dependiendo de la capacidad que nosotros tenemos para optar a la información y a las experiencias. Por eso les digo, más que buscar artículos para esa primera actividad de 1950, deberíamos buscar los más actuales. ¿Por qué? Porque los más actuales ya vieron y pensaron lo que dijeron en 1950, ya pensaron y vieron lo que pasó en 1980, 90, 2000, 2010, 2020 y ya es algo más actual. Por eso que nosotros necesitamos, por eso es que estamos estudiando y por eso es que estamos actualizando.
Anteriormente un bachiller era un docente, solamente siendo bachiller ya era un docente en las aulas de clase. Ahora no, ahora nos piden que seamos licenciados, otros nos piden que seamos magíster, otros que sean doctores para poder tener mayor actualización, porque cada vez que yo estudio me actualizo. Una manera diferente de ver el mundo, una manera diferente de entender muchas cosas. Entonces, lo primordial, y vuelvo y repito, de las filosofías de la ciencia, es tener constructos epistémicos, ideas claras sobre lo que yo voy a hacer. Pero yo no puedo llegar a decir, voy a hacer esto, si primero no tengo unas ideas y una construcción del mundo que yo me haya hecho, en este caso, por medio de personas y de teóricos que han pensado antes que yo las cosas. Y por eso es que para poder ver esta asignatura, nosotros vamos a apoyarnos en el pensamiento de filósofos desde hace 26 siglos hasta el día de hoy, de corrientes y de maneras de pensar el mundo muy diferentes, las cuales nos van a hacer ver la realidad. Y si nosotros aprovechamos esta actividad que se está planteando, pues nos vamos a dar cuenta que podemos nosotros dar un aporte también, porque voy a tener la oportunidad de construir una idea sobre ese pensador, sobre ese constructo o sobre esa realidad que estoy planteando. Entonces, eso quiero que, por eso es que hago tanto hincapié, porque quiero que quede claro que esa es la finalidad que nosotros perseguimos con este curso. No si es bien o es malo, es cómo yo tengo la capacidad de tener constructos, de tener ideas que me van a ayudar a mejorar y a desarrollar el pensamiento. Entonces eso es lo que quería compartir hoy con ustedes, que nos quede claro cuál es la finalidad del curso, porque más que aprobar o raspar, yo lo que quiero que a ustedes les quede claro es que podemos pensar y argumentar y tener ideas generales sobre muchos temas que luego vamos a hacer específicos según la necesidad que nosotros tengamos. Entonces, Yormari, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quiera que aclaremos? No, señor, está todo muy claro, de verdad me encantó su clase, todo fue de verdad muy bien. Ok, entonces estamos comunicándonos por WhatsApp. Yormari pues tiene la responsabilidad de decirle a sus compañeros más o menos la finalidad que tenemos en el grupo y yo también ahora en la tarde-noche voy a sacar un tiempo para enviarles los archivos del mito de la caverna y del mito de Gigas para empezar a compartirlo. Igual si usted lo puede buscar antes y lo puede hacer llegar antes de la tarde-noche, que vuelva a estar en la casa, pues lo pueden ir compartiendo. Entonces, ¿cómo? Sí, señor, yo lo hago en un momento y se los comparto a mis compañeros. Está muy bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta, ninguna inquietud, pues entonces estamos en contacto por WhatsApp y durante la semana me comprometo en que ya en la plataforma tengan las actividades. Primero quería este encuentro para dejar clara la finalidad que tenemos como en este curso y ya luego poder ir desarrollando en la plataforma las actividades. Entonces, eso es lo que buscamos. Disfrutar lo más que podamos esta oportunidad que tenemos de pensar diferente sin que nadie nos esté señalando, porque a veces cuando queremos pensar diferente la gente está como en contra de ese pensamiento. Entonces, que tengan feliz día y pues estamos en contacto por la plataforma y por el WhatsApp. Gracias por la compañía, Yormari. Gracias, doctor, de verdad, bendecido día. Igual, esté bien.